Bien, bueno, ahí estamos grabando. Como les decía, vamos a ver hoy parte de las consultas que puedan llegar a ver de los prácticos anteriores y después vamos a continuar con la resolución del práctico número 5. La primera consulta tiene que ver con el práctico número 1, el problema 10, en donde pide determinar de alguna manera o comparar el trabajo en una pompa de jabón, ¿sí? ¿Cuál es el trabajo involucrado en ese caso? ¿De qué tipo de trabajo estamos hablando? De expansión. ¿De expansión? Sí. Un trabajo de expansión, es decir, un trabajo en la forma P diferencial de V, tiene que ver con una presión, ¿sí? Y un cambio en el volumen, digamos. O sea, yo lo que voy a entregar es, voy a hacer una fuerza externa en un trabajo de expansión o de compresión con el objetivo de expandir o de comprimir un fluido. En el caso de la pompa de jabón, no necesariamente, si bien puede llegar a haber algún efecto secundario de expansión mínimo o de compresión, pero no es ese el efecto por el cual se forma. ¿Cuál es el efecto por el cual se forma? ¿Cuál es el principio que hace que se forme una pompa de jabón? Una película con una tensión superficial. Tensión superficial, ¿sí? ¿Qué es la pompa de jabón? Si uno entra a analizar más en detalle, y ahí viene un poco la respuesta al problema, la pompa de jabón no es otra cosa que dos capas que contienen una muy fina cantidad de líquido adentro. Y esas capas deben tener la resistencia suficiente, mientras se forma la pompa de jabón, de poder contener entre sus caras esa fina capa de líquido, ¿sí? Entonces, ahí lo que hay que vencer, digamos, o lo que hay que hacer para formarla es ese trabajo de tensión superficial. Y ese trabajo de tensión superficial está dado en función de qué variables. Del área. De la tensión superficial por un lado y del área por otro lado, ¿sí? Entonces, cuando ustedes plantean la fórmula del trabajo de tensión superficial, les queda tau, que es la tensión superficial, por el diferencial de área. Cuando resuelven esa ecuación, ¿cuál es el diferencial de área? O mejor El dicho, área de cuando la van esfera. el área de la esfera. ¿Y cómo calcularían ya en forma integral el área de la esfera? El área final, los límites área final y área inicial. Bien, tiene que venir por ahí, sí. ¿Y cómo calculan ustedes el área de una esfera? Bueno, ahí lo dice, 8pi por radio cuadrado. ¿Esa es el área de una esfera? ¿Cómo se calcula el área de una esfera normal, una esfera cualquiera? Cuadrado sobre 4. A ver, de nuevo. Yo no me acuerdo. Ajá. ¿Cuál es? A ver, búsquenla. Pi por diámetro al cuadrado sobre 4. La superficie de la esfera es la derivada del volumen, sería 4pi por radio al cuadrado. 4pi por radio al cuadrado. ¿Sí? La superficie de una esfera. Ahora, ¿por qué en esta ecuación que uno tiene que tratar de acercarse figura el 8pi por radio al cuadrado? Porque son dos capas, profe, como usted nos había dicho. Correctamente, porque cuando yo formo la pompa de jabón tengo una capa superior y una capa inferior. Obviamente que las distancias son muy... las distancias o los radios, digamos, entre la capa superior van a ser muy parecidos, ¿sí? Pero yo cuando voy a calcular el trabajo, en este caso de tensión superficial, tengo que considerar las dos. Por lo tanto, el cálculo, digamos, del área, cuando yo voy a calcular o voy a considerar el área, tengo que considerar esas dos áreas, ¿sí?
tanto el área exterior de la pompa de jabón como el área interior. Y cada una tendrá su radio, ¿sí? Y a partir de ahí yo podré calcular el área, digamos, ¿no? Eso multiplicado por la tensión superficial me va a dar el trabajo. Ese es el trabajo mínimo que yo tengo que hacer. Después, si yo quiero expandir o hacer algún trabajo adicional, bueno, tendré que aportar una cantidad de trabajo, pero el trabajo mínimo va a estar en proporción a la tensión superficial por 8pi por, bueno, la diferencia de los radios entre una capa y otra, ¿sí? De ahí viene ese número. ¿Mm? ¿Se comprende? Sí, profe. Claro, acá estoy en el probar que el trabajo necesario para crear una pompa es necesariamente mayor que, bueno, dice mayor que porque ese es el trabajo mínimo que yo tendría que hacer para crear una pompa de jabón, digamos, ¿no? Y el 8pi radio al cuadrado viene por el área esa que tenemos que considerarla como doble. Tanto la exterior como la interior. Bueno, ¿alguna otra consulta? En el práctico 1 son distintas formas, ¿sí? de calcular el trabajo. En termodinámica nosotros más que nada vamos a usar el trabajo de expansión principalmente, como ya lo han venido viendo, ¿no? en los prácticos. Principalmente vamos a utilizar el trabajo de expansión porque es el que tiene involucrados fluidos y compresión, expansión y muchos de los procesos, la mayoría de los procesos que nosotros vamos a estudiar, vamos a trabajar principalmente con el trabajo de expansión. Eso no quita que en algún momento ustedes, en otras materias de la carrera y en la aplicación, requieran del trabajo, del cálculo de otros tipos de trabajo, ¿no? Por eso es que en el práctico 1 presentamos diferentes formas. En la teoría ustedes vieron una serie de formas de trabajos distintas en función de las variables, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ese trabajo de tensión superficial en lo que es las operaciones de flotación en minería, tiene que considerarse, porque ahí lo que se busca es la flotación formar una determinada cantidad de burbujas, de partículas que hagan que la separación de los minerales se produzca, y yo tengo que hacer un trabajo para poder formar una determinada cantidad de esas pompas, en este caso no jabón, pero de un determinado material y que tiene una tensión superficial particular y que van a tener un determinado radio particular, y en que en base a eso la necesidad de trabajo va a estar dada con una ecuación muy parecida a la que estamos viendo acá. ¿Mm? Profesor, Sí. ¿y cómo demuestro yo que la diferencia de cuadrado de los radios es mayor que el radio? Porque en definitiva es lo que hay que comprobar. ¿Cómo? ¿Cómo? No entendí la pregunta. El trabajo, digamos, para crear una pompa es 8pi por tau por la diferencia de los cuadrados de los radios. Uh-huh. Queda así, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Que uno directamente puede, a ver, uno, si hilamos fino, uno tendría que tener los dos radios, pero si Son despreciables la diferencia. claro, uno podría llegar a considerar que la diferencia es despreciable y directamente considerar como que las dos superficies tienen el mismo radio, y directamente hacer de cuenta que son dos superficies del mismo radio. Sí. ¿No? Es una aproximación muy válida en ese caso porque la diferencia es muy pequeña, digamos. ¿Y esa diferencia hace mayor que el radio cuadrado? ¿Cómo es? Eso sí que no entiendo. Claro, te referís a lo que dice el problema, a que el trabajo... Sí. Es necesariamente mayor que 8pi tau por radio cuadrado. A lo que voy es que la mínima cantidad de trabajo que yo voy a tener que hacer es por lo menos esa. ¿Sí? De ahí, si después quiero incrementar el tamaño o provocar burbujas más grandes, voy a tener que hacer un trabajo mayor, digamos, ¿sí? Ese sería el trabajo ideal. Obviamente que yo en la realidad voy a tener más
otros efectos, si se quiere, que no solamente van a ser la formación pura de una pompa de jabón, efectos del medio ambiente, del medio circundante en donde está resistencia, digamos. Entonces, el mínimo trabajo que yo tengo que hacer es ese, idealmente, ¿sí? A eso va, no a calcular algo adicional, digamos. Ajá. Sí, 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 sí. ¿Bien? O sea, el líquido puede contener partículas. Correcto. Gracias, profe. No, de nada. ¿Qué más? En el práctico 2, Ujú. el problema de la prueba del motor eléctrico, Sí. potencia, tensión por intensidad por el rendimiento. ¿Qué problema es? ¿Qué número? ¿Me puedes ayudar con 8, eso? el del motor eléctrico que se conecta a un generador Sí, que tiene sí, sí. 220 Ahí lo voltios, tengo. 50 amperes Ujú. y 98% de rendimiento. Sí, Directamente multiplicando los 3 saco la potencia del motor, que es lo que está consumiendo. correcto. Sí. Sí, sí, porque tenemos, bueno, ahí los datos de la tensión, de la intensidad y el rendimiento, digamos, ¿no? Bueno, eso. Por ahí los que están cursando Física 2 en este año, no sé si ya alcanzaron a ver esa parte, digamos, pero si no, bueno, es en este caso la potencia la van a determinar por la potencia, cuando la potencia eléctrica se determina por el producto de la intensidad por la tensión, en este caso los 50 amperes por los 220 voltios. Y en el último, del 2, hasta ahí no me pregunto, todavía no empecé el 3, pero Ajá. la energía interna es constante. El cambio de la energía interna. El cambio de energía es constante, ¿no es cierto? Porque no es entálpico. No es adiabático. A ver, dice, un gas cuyo estado se define en el diagrama PV con el punto 1 pasa al estado 2 siguiendo el camino C. Al ocurrir esto, al gas se le suministran 80 kJ de energía en forma de calor y se obtiene de él 30 kJ en forma de trabajo. Después, este mismo gas retorna al estado inicial mediante un proceso definido por la curva A. ¿Qué cantidad de energía habrá que suministrar en otro proceso para obtener del gas 10 kJ de trabajo? ¿Qué cantidad de calor hay que intercambiar en el proceso 2-1 si al efectuarse se gastan en la compresión 50 kJ de energía en forma de trabajo? Claro, ahí lo que tenemos que considerar es que si yo voy del punto 1 al punto 2, con un determinado proceso, y en ese proceso yo tuve un intercambio de calor por un lado y un intercambio de trabajo, a partir de esos dos intercambios de calor y trabajo yo puedo calcular cuál fue el cambio de la energía interna. ¿Sí? En ese caso, de ir desde el punto 1 al punto 2, yo voy a tener un cambio de energía interna. Bien, que va a estar dado en un sistema cerrado como el que estamos hablando, en función de los cambios de la interacción, de la transferencia en forma de calor y en forma de trabajo. ¿Sí? Ahí lo que tenemos que hacer es aplicar la ecuación de balance de energía para un sistema cerrado. Diferencial de U igual a diferencial de Q más diferencial de W. Ahora, Entonces, a partir de ahí, en su forma independiente. integrada, claro, en su forma integrada me va a quedar el cambio de la energía interna igual a el trabajo más el calor. Entonces yo para ese proceso que me están dando, para ese determinado camino, yo usando esas dos cantidades de calor y trabajo puedo calcular el cambio de la energía interna. Ahora, ese cambio de la energía interna va a ser el mismo
sea cual fuere el camino que yo elija. Porque la energía interna es una función de estado. ¿Sí? No depende si yo voy por el camino A, por el camino C, por el camino D. Entonces, al haber calculado yo la energía interna por un determinado camino, ya está, ese cambio se va a mantener para cualquiera de los otros caminos. Ahora, si yo, para un camino distinto, tengo el valor del trabajo, por ejemplo, solamente, bueno, puedo calcular cuánto calor interviene en ese camino porque ya conozco el valor de la energía interna, el cambio de la energía interna. A ver, voy a tratar de... En el problema 5 de ese mismo práctico, donde hay que calcular el trabajo geométricamente, digamos, sobre el práctico, sobre el gráfico, Sí. en la forma diferencial yo llego a otro resultado parecido, pero no. En el 5, me dijiste... Ah, sí. ¿Llegaste a otra forma, me decís? Llego a un resultado parecido, donde Ajá. en vez de tener la suma de las presiones, tengo la diferencia de las presiones. Y en vez de tener la diferencia de los volúmenes, tengo la suma de los volúmenes. Habría que chequear, ¿no? Ahí tal vez hay alguna cuestión con los límites de integración o con el signo del menos P Pues, diferencial de B, porque tendría que coincidir. Así que ahí te pido que cheques alguna cuestión con los signos, porque tiene que coincidir. ajá. Y Puede quizá la ser forma, que según cómo hayas planteado, porque si la ecuación que planteaste va de un sentido a otro, o en un camino o en un camino inverso, el signo te puede cambiar del trabajo, ¿sí? Tal vez ahí pueda estar la diferencia. si yo planteé la recta, Ujú. calculando por diferencia de, o sea, la tangente con diferencia entre la abscisa y la ordenada. Tal vez ahí, en cómo has planteado esa relación, tal vez ahí está la cuestión. La falla. Bueno, lo voy a revisar. Gracias. Revísalo. ¿Se entendió lo que hablé anteriormente de los cambios de energía interna y calor y trabajo? ¿Los demás? Sí, profe. Bueno. Profe, ese práctico lo que había dicho del punto 8, la potencia, ¿qué era igual? Al producto de la tensión por la intensidad de corriente. Bien, gracias. Profe, buenas noches. Hola. Yo me quedé confundida con algo. Cuando, Sí. por ejemplo, se quiere calcular el producto de P por B, ¿B puede ser el volumen específico o siempre es el volumen específico? Me estás hablando de un trabajo de expansión. Mm, no, había un problema que no era de trabajo de expansión, que se calculaba el P por B y usted puso volumen específico. Trabajo de flujo, Emanuel, me parece que te estaba Sí, preguntando. estoy pensando en eso, porque justamente hay un problema en el práctico 3 que no pide calcular todo el balance de energía, y eso estaba recordando, que pide calcular cuál es el trabajo de flujo. Es en un compresor, si no me equivoco. Gracias, Cecilia, ahí por la acotación. ¿Quién preguntó? Natalia, creo, estaba haciendo la pregunta, o no me acuerdo quién. Julieta. Julieta. Seguramente te referís a eso, ¿no? A ese problema. Sí, sí, ahí cuando calculamos un trabajo de flujo es el volumen específico. Ahora, yo puedo también, si yo calculo el trabajo de flujo en términos de volumen específico, voy a obtener el trabajo de flujo también en términos específicos, por unidad de masa. Pero yo también lo podría hacer al trabajo de flujo en un determinado volumen total. ¿Mm? Y ahí es cuando multiplica por la masa. Correcto. O Ajá. puedo obtener, si en lugar de usar la masa, utilizo un caudal, por ejemplo, un caudal másico. ¿Sí? En ese caso voy a obtener un flujo, digamos.
En Claro. lugar de ser un trabajo, sería una potencia, si querés. ¿Se Sí, entiende? sí, sí, ahora sí. Bien. Profe, el caudal másico generalmente es igual en la entrada y en la salida. A ver, que me ayuden los demás. Derivo la pregunta de Julieta a los demás participantes. Repetila, Julieta, por favor, tal cual como la hiciste. Ahora, Si el ahora hacia caudal, tus compañeros. Tus si el compañeros son caudal, ahora los que van a responder en la consulta. si Dale. el caudal másico generalmente es igual o siempre es igual en la entrada y en la salida. Ok. A ver qué responden a eso los demás. Hoy son los profesores, los demás, los profesores de Julieta. Y la materia no se pierde, se transforma. No hay pérdida de materia. Caudal máximo. O sea, respondiendo a la pregunta de Julieta, Y la masa que entra tiene que salir. O sea, la Es que igual. sale es igual a la que entró. ok. ¿Alguna otra respuesta? Imaginen que a ver, voy a tomar esa pregunta de Julieta para el próximo examen final. Así tal cual como la hizo. Mm. Aldo dice, hace una buena pregunta. ¿Es en estado estacionario? Ahí Aldo está haciendo las preguntas correctas para poder responder esa pregunta. Porque no están planteadas las condiciones. Bueno, Julieta, Aldo te está preguntando si es en estado estacionario o si hay acumulación. Si no hay acumulación, ahí sí es siempre igual. Ok. Bueno, respondiste tu pregunta entonces con la ayuda de Aldo. Gracias. Así que Aldo continúa con la clase hoy, ¿eh? Vamos al doctor. Eh, y si no es en un estado estacionario y si hay acumulación, ¿qué pasa? Ahí puede ser menor el caudal másico de salida ¿Solo menor? o igual. Si es igual. No solo es Si la es pregunta igual, para no hay Julieta ahora, ¿no? En acumulación. este caso. Puede ser mayor si la acumulación es negativa también. ¿Sí? O sea, van a ser distintos. ¿Sí? Ahí Sandra pregunta, ¿y si varían los diámetros, el caudal másico es el mismo? Ahora, Sandra, yo te vuelvo a preguntar, ¿en un estado estacionario? Ok, estado estacionario. ¿Van a ser los mismos? Tengo diámetros distintos ahora de entrada y de salida. Y es un estado estacionario. ¿Cómo son los caudales másicos? Varía la velocidad. Ujú. Entonces, ¿el caudal cómo es? El caudal de entrada con respecto a salida. Igual. Es igual. ¿Sí? Es un estado estacionario. ¿Qué es lo que cambia entonces? ¿Qué dijo Miguel? Ahí cambiaría el caudal volumétrico. Es como un tubo Venturi. Cambia la velocidad. Cambia la velocidad. Cuando cambian los diámetros, lo que cambia es la velocidad. ¿Sí? Ahora, Julieta dijo algo del caudal volumétrico. Cuando cambian los diámetros, ¿cambia el caudal volumétrico? Están haciendo preguntas muy interesantes, ¿eh? O acotaciones interesantes. Y si varía la velocidad y el diámetro, el volumen es el mismo. ¿Cambia el caudal volumétrico?
Bueno, a ver, quiero participación de alguien más, además de Sandra, Julieta, Miguel y Aldo. ¿O son 4 solamente en la clase? Hay 88 acá. Ahí Cecilia dice, el problema 6 del práctico 3 se ven todos estos casos con datos. Cecilia los está enviando a resolver el problema 6 del práctico 3. ¿Me parece bien? No, yo no llegué ahí. Bueno, es buen punto de que cuando lleguen ahí al problema 6 van a encontrarse con muchas de las respuestas a estas cosas, pero está bien que las pregunten ahora, no importa si no llegaron. A ver, acá dice Jonathan, yo digo que no, pero como que sí. Entonces, esa respuesta en un final no vale. Ya te lo digo, Jonathan, o sea, va a estar complicado con esa respuesta. Primero había que definir qué es el caudal volumen. La verdad que no. A ver, vuelvo a repetir de alguna forma o a reformular la pregunta que hizo Julieta. Si variamos, supongamos que tenemos estado estacionario, yo voy a poner un poco más de contexto y condiciones. Tenemos un sistema en un estado estacionario. Y ese sistema que está en estado estacionario tiene diámetro de entrada distinto al diámetro de salida. ¿El caudal volumétrico es igual en la entrada y en la salida? Sí, yo digo que sí. Ok. ¿Siempre es igual? ¿O en qué caso puede no ser igual, si es que hay un caso? Juan ahí también dice que sí. En el práctico 6 los diámetros son diferentes y sí son diferentes los caudales volumétricos. Ajá, ¿y qué pasó? Bueno, ahí Gastón dice que no. A ver, ¿por qué no, Gastón? La relación entre los radios. A ver, hay una diferencia de diámetros, obviamente de radios también, pero ¿por qué serían distintos? Marcela dice son distintos. ¿Por qué, Marcela, pensás que son distintos? Acá tenemos opiniones divididas, hasta ahora no llegamos a una conclusión. En el 7 del trabajo práctico 3 son iguales. Uy, qué problema. Ahora, en algunos problemas son iguales y en otros son distintos. ¿Y entonces qué pasa? ¿De qué nos estamos olvidando o qué pregunta nos estamos haciendo? A ver, le pido ayuda a Aldo. ¿Qué tiene que preguntar Aldo para responder a estas cuestiones? Profe, ¿nos estamos Sí. olvidando de la variación de presión? ¿De qué? De la variación de presión. Puede ser, pero no necesariamente. No necesariamente. Así cambie el área o la velocidad, el volumen va a seguir siendo el mismo. No son iguales por el volumen específico. A ver, Adrián, explícate un poquito más. Por la respuesta de Adrián viene la cuestión, o por lo que está afirmando ahí Adrián. Y Cecilia también. ¿En qué tipo de equipos normalmente se puede dar esa diferencia de caudal volumétrico en la entrada y en la salida, aún siendo estado estacionario? En los compresores de aire, porque el fluido es compresible. Muy bien, Luis. En los compresores, porque si ahí la pregunta que nos tenemos que hacer es si el fluido es compresible o incompresible. Si el fluido es compresible, y por lo tanto yo le cambio su densidad o su volumen específico, y además yo estoy diciendo que es un estado estacionario, es decir, que el caudal másico es el mismo, porque esto ya lo dejamos en claro, ahí sí va a haber un cambio en el caudal volumétrico de entrada con respecto al de salida. No me va a importar el diámetro tampoco en este caso. Es decir, que el diámetro en sí no es la razón de por qué hay una diferencia en el caudal volumétrico.
Lo que ahí importa es si hay un cambio en el volumen específico o en la densidad, que es la inversa, o es lo mismo, pero en la inversa, del fluido en el proceso que sufre al atravesar ese sistema. Y en una Si es un bomba de, fluido... profe, como Sí, dice algo, una bomba de agua, y en una eh, bomba de agua, el agua puede considerarse que es un fluido incompresible. de En ese presión. caso, por eso yo, cuando me mencionaste el cambio de presión, si habría que tener en cuenta, dije sí, pero no necesariamente. En el agua, en la bomba, hay un cambio de presión, efectivamente. Yo llevo la presión de entrada, que tiene un valor, a una presión de salida que tiene un valor mayor en la bomba de agua, pero no necesariamente eso va a implicar en un fluido, de nuevo, incompresible, un cambio en la densidad o en el volumen específico. Y en ese caso, el caudal volumétrico en la entrada y en la salida va a ser el mismo. Pero en un compresor eso no pasa, porque en un compresor hay un cambio significativo del volumen específico en la entrada con respecto al de la salida. En la entrada yo tengo aire, normalmente, un compresor de aire que está a la presión atmosférica y que tiene un determinado volumen específico. Y en la salida tengo aire comprimido a 6 kilos o 6 bar o lo que fuere, con una densidad o volumen específico muy distinto, ¿sí? Y ahí voy a tener un cambio muy claro del caudal volumétrico. Profe, volviendo a la bomba de agua, si yo tengo una manguera de jardín y le reduzco la sección, digamos, aumento la velocidad, pero Sí, tiene un límite, porque le puedo tapar y si la presión es insuficiente, digamos que ahí entraría la bomba que le da presión, más presión. claro, la bomba va a trabajar hasta un cierto valor de presión que permita su potencia, digamos, más que eso no va a poder. Pero la manguera sola depende de la presión que traiga el agua y la cañería, digamos. ¿A la salida te referís de la manguera? Sí, si yo le pongo el dedo, le reduzco la sección, Ujú. aumento la velocidad, Sí. pero tiene un límite esa reducción. Tiene un límite que es cuando prácticamente la manguera ya no está completamente cerrada, digamos. Mm, Y en ese caso el caudal es cero. Es como que el sistema dejó de ser un sistema de flujo. Prácticamente ahí ya no hay flujo. Bien, profe. A ver, ¿qué más dicen acá? Bueno, si no es compresible, solo cambia la velocidad. Me queda la duda de por qué no cambia el caudal másico en el fluido compresible. En realidad el caudal másico, si estamos hablando de un estado estacionario, sea compresible o no compresible, es el mismo, porque es un estado estacionario, tal como está definido. Si en un estado estacionario eh, no hay acumulación, o sea, así como lo definimos, el caudal másico va a ser el mismo. La masa que entra tiene que ser igual a la masa que sale. Eh, En cambio, el caudal volumétrico, aún sea un compresor, ¿no? Volvamos al caso del compresor, que es en donde hay variación del caudal volumétrico. En el caudal másico, no, la masa que yo ingreso es igual a la masa que sale. Con el caudal volumétrico no pasa eso, porque al haber un cambio en la densidad, va a haber un cambio en el caudal volumétrico. Es simplemente expresar la relación de densidad como masa sobre volumen en la entrada y la misma relación de densidad como masa sobre volumen en la salida. Si yo tengo distintos valores de densidad en la entrada y en la salida, la masa es la misma, por lo tanto los volúmenes tienen que ser distintos. Ese mismo análisis lo puedo hacer con caudales, ¿sí? Entonces, si tengo mismos caudales másicos, porque es un estado estacionario, pero diferentes densidades, los caudales volumétricos van a ser diferentes en función del cambio de la densidad. Bien. Bueno, ¿algo más? Sandra,
¿Se aclaró tu duda? Sí, profe, gracias. Bueno. Bueno, si no hay más preguntas, y si les parece, continuamos con el práctico 5. ¿Mm? Bueno, avancemos entonces con el práctico 5. ¿Qué les quedó del práctico 5 hasta ahora? ¿Qué ideas, qué conceptos? Mientras yo voy compartiendo mi pantalla. ¿Ninguno? ¿Qué vimos hasta ahora en esta parte ya? En esta nueva parte. Las ecuaciones de estado. Ok. ¿Qué más? Los postulados. Los postulados. Bien. ¿Qué más? Los demás. ¿Qué vimos? Algo importante. Algo de peso. La relación fundamental de un La sistema. relación fundamental. La entropía. Hemos definido una función a partir de los postulados, ¿sí? Hemos definido una función que tiene ciertas características, ¿sí? Matemáticas. Hemos dicho que es máxima en el equilibrio y que tiene una referencia que es 0 para la temperatura 0. A partir de la definición de esa función que se le llama entropía, que se maximiza cuando los sistemas llegan a un determinado estado de equilibrio, hemos planteado la relación fundamental en distintas formas. En términos, en una representación que se llama entrópica y en una representación que se llama energética, ¿sí? Y en función de variables, en el caso de la entrópica de U, N y V, la energía interna, el volumen y el número de moles, y en el caso de la representación energética en función de S, V y N. ¿Sí? Luego hemos escrito en forma diferencial esa relación fundamental, en este caso en la representación energética, el diferencial total, y a partir de ahí hemos definido parámetros que son derivadas de esa relación fundamental, ¿sí? Y a esos parámetros los hemos llamado ecuaciones de estado, que están también en función de las variables de la relación fundamental de los que provienen, ¿sí? ¿Cómo son, qué tipo de parámetros son los que están en la relación fundamental S, V y N, por ejemplo, o V y N? ¿Qué tipo de parámetros son? Por ahí mi pregunta es medio abierta, así que puede que salgan distintas cosas acá, pero ya vamos a ver a dónde quiero llegar.
Extensivos, muy bien, a eso quería apuntar. Son parámetros extensivos, o sea que ¿cómo se define un parámetro extensivo? Dependen de la cantidad de materia, correcto, ¿sí? Es decir, que si yo tengo un volumen o un sistema de masa 2 kilos, va a tener una determinada valor ese parámetro extensivo. Y si de repente ese sistema ahora tiene 4 kilos, ese valor va a depender de la masa, digamos, ¿no? Va a cambiar también. Y ahora los parámetros derivados de la relación fundamental, ¿cómo son? Intensivos. Correcto, son intensivos, ¿sí? No dependen de la cantidad de materia. Es decir, si yo tengo, ¿esto qué quiere decir físicamente? Con el parámetro extensivo, el volumen, por ejemplo, es fácil de verlo, ¿sí? Yo tengo un sistema que tiene 2 litros y otro sistema que tiene 2 litros. Si yo sumo esos dos sistemas, el sistema total tiene 4 litros. Cambió su masa, por lo tanto su volumen, y cambia su parámetro, ¿sí? Ahora, si yo tengo ese mismo sistema, que uno está a 20 grados y el otro está a 20 grados, y yo lo junto, la temperatura total del sistema global, ¿cuánto es? ¿40 grados? No. Entonces, es un parámetro intensivo, ¿sí? No depende de la cantidad de materia, y lo mismo pasa con la presión y con el potencial químico, ¿sí? Son parámetros intensivos. Bueno, lo que vamos a ver ahora, a partir de esto que repaso, digamos, de lo que ustedes ya han visto en la teoría y de lo que hemos estado viendo en la parte anterior de este trabajo práctico, ¿qué nos permite o qué estas herramientas, qué nos permite hacer a partir de ahora? Y qué es una de las cosas bien importantes de todo esto, digamos, ¿para qué nos sirve el hecho de haber definido esa función, el hecho de haber obtenido una relación fundamental o de poder plantear una relación fundamental y a partir de ahí obtener ecuaciones de estado? ¿Se acuerdan que yo les dije que desde el punto de vista del balance solamente, del balance de energía, no es lo único que interfiere en un proceso? ¿Se acuerdan lo que veíamos de una taza de café o de un volumen de agua que está caliente y que lo dejamos en el medio ambiente, ¿sí? Vuelvo con el mismo ejemplo. ¿Qué es lo que pasa después, si yo lo dejo una determinada cantidad de tiempo? La temperatura de esa taza de café o de ese volumen de solución que estaba inicialmente a una temperatura mayor que el ambiente, ¿hacia dónde va? Ya ahora en términos más, hablando un poco más en propiedad, ese sistema, ¿hacia dónde evoluciona? ¿Aumenta la entropía? Antes de plantearlo de esa forma. ¿Hacia dónde evoluciona ese sistema? O cualquier sistema que se encuentra con una diferencia en este caso, de temperaturas. Hacia el equilibrio. Hacia el equilibrio. Equilibrio, ¿sí? Hacia el equilibrio. Ahí Cristian también lo dice. Hacia el equilibrio. Ahora, yo les vuelvo a hacer la pregunta. Yo voy a insistir mucho con esto porque quiero que ustedes noten el real uso de esta nueva herramienta, de esta nueva función que es la entropía. ¿El balance de masa solamente me conduce al equilibrio? O sea, aplicando yo las ecuaciones de balance de energía que hemos visto, solamente con esas ecuaciones de balance de energía, ¿yo puedo saber cuál es el punto final de esa evolución? Les pongo el siguiente ejemplo. Tenemos 2 vasos de agua. Uno son iguales en cuanto a la cantidad de agua que tienen cada uno, ¿sí? Imaginemos que cada uno tiene 250 mililitros. Uno está a 10 grados de temperatura y el otro está
a 20 grados de temperatura. Los dos contienen agua, el mismo volumen. Yo los mezclo. ¿Sí? ¿Qué nuevo volumen obtengo? Les pregunto. El doble. O sea, 500 mililitros. ¿Y qué temperatura tiene ese nuevo sistema? Les repito, el primer vaso tenía 10 grados y el segundo tenía 20 grados. ¿Cuál es la 15. temperatura a la que llega ese Promedio. sistema? Al ser masas iguales que un promedio. Serían 15, Ok. 15 grados. Bien. Ahora, ¿el balance de energía por sí solo me da esa respuesta? ¿Cómo saben ustedes que llega a 15 grados? Por una cuestión práctica, profe. Claro, porque uno lo vivió de alguna forma o sabe que va a pasar eso. Pero el balance de energía solamente no me dice a qué temperatura va a llegar. Si yo aplico las ecuaciones de balance, si yo quisiera calcular el calor, por ejemplo, que entrega los 250 mililitros del vaso que tenía 20 grados, y yo quiero calcular la cantidad de calor que entrega, necesariamente yo tengo que decirle cuál va a ser la temperatura final, ¿o no? Con solo el uso del balance de energía, no puedo yo saber o estimar cuál sería la temperatura final de ese sistema. ¿Se entiende eso? Entonces, ¿qué uso yo para conocer o para saber cuál va a ser el punto final de ese proceso? En este caso, hablando de temperaturas. ¿Cómo sé yo que se va a dar ese equilibrio térmico? ¿Cómo lo puedo demostrar yo que voy a llegar a un equilibrio térmico? Con el balance de energía no es suficiente. Tengo que tener alguna restricción adicional, alguna condición adicional que me diga, ok, este sistema va a evolucionar hasta este punto. ¿Me siguen hasta ahí? Sistema cerrado, digamos, es decir, que no intercambia con su exterior. Para hacerlo más simple, nada más. Un sistema aislado, digamos, que no intercambia nada con su exterior. O sea, solamente intercambian entre los dos sistemas que estamos hablando, los dos subsistemas. ¿Cuál es esa nueva restricción? ¿Cuál es esa nueva condición que a mí me dice este proceso va a llegar hasta acá? ¿Que la entropía se tiene que maximizar, profe? Muy bien. Que el estado nuevo de equilibrio que va a alcanzar el nuevo sistema va a ser cuando la entropía de esos, ahora, dos sistemas sea máxima. Bien, entonces esa es una de las aplicaciones, si se quiere, para tratar de entender para qué sirve la entropía, ¿sí? La entropía me está diciendo hacia dónde se va a dirigir el sistema y hasta dónde va a llegar la evolución de un determinado proceso. Tan simple como la mezcla de dos fluidos iguales a distintas temperaturas, por ejemplo, y así muchos otros ejemplos, ¿no? Entonces, el hecho de que yo sepa que en el estado de equilibrio la entropía, la entropía va a ser máxima, me está indicando hacia dónde va a ir ese sistema y hasta dónde va a llegar. Y a partir de eso, y esto ustedes lo vieron en la teoría, es que uno puede plantear los distintos equilibrios. Porque si no, con el balance de energía solamente no puedo plantear ningún equilibrio. Ahora, con la herramienta del balance de energía y con esta condición que me da esta nueva función, yo puedo plantear los equilibrios y puedo decir, hasta acá van a llegar.
Entonces, supongamos que tenemos dos sistemas y que yo en esos dos sistemas tengo una pared que es fija, una pared que no permite el flujo de materiales entre ellos, pero que es una pared diatérmica, es decir, que conduce el calor. Y este sistema, imaginemos que está aislado del exterior, estos dos sistemas. Mediante la condición esta que yo les digo, de que la entropía es máxima, yo puedo evaluar dónde está ese punto de equilibrio. Hagamos un gráfico muy sencillo. Acá, simplemente para visualizar. Imaginemos que yo tengo la función entropía en función de, esto puede estar en función de cualquier variable, no me interesa en este caso. Pero si yo dibujo, por ejemplo, a ver, lo voy a hacer así. Supongamos que esa es la función entropía entre estados distintos de combinaciones de variables de estos sistemas 1 y 2. ¿Sí? En donde estos sistemas, como les dije yo, tiene una pared que es rígida, es decir, no se mueve, no intercambia materia entre ellos y simplemente lo que puede ocurrir es una transferencia de calor. Si ustedes miran este gráfico, ¿dónde está el punto de equilibrio? ¿Dónde el sistema alcanzó el equilibrio? En esta gráfica que yo hice, de entropía en función de cualquier variable. Por ahora no me interesa cuál es la otra variable que estoy mirando. ¿En qué punto de este gráfico? Pico, profe. En el pico de la montaña. ¿Por qué? Porque ahí la entropía es máxima. Ok, bien. Ahora yo les hago la siguiente pregunta. ¿Cómo es el diferencial de entropía en ese punto? 0. En este punto, el diferencial de entropía es 0. Entonces, yo puedo plantear una combinación entre el balance de energía y entre esta restricción para plantear los distintos tipos de equilibrio. ¿Sí? Y eso me da como conclusión, no lo vamos a demostrar acá, porque ustedes eso ya lo vieron en la teoría, y también está bien explicado en el Calen, en el capítulo que corresponde a equilibrio. Eso nos permite alcanzar las conclusiones de los distintos equilibrios que podemos encontrar. ¿Sí? El equilibrio térmico, a partir de esto, llegamos como conclusión que el equilibrio térmico se da cuando las temperaturas se igualan. Esa percepción que nosotros teníamos a partir de nuestra experiencia de toda nuestra vida, que de alguna forma nos decía hasta ahora, si yo mezclo dos sistemas, van a alcanzar una determinada temperatura igual entre ellos dos, o si yo los pongo en contacto, o lo que fuere. A partir de estas herramientas, nosotros llegamos a esa conclusión. De la misma manera se puede plantear el equilibrio mecánico, en donde las presiones ahora son iguales. Si es que hay un equilibrio térmico y mecánico a la vez, estas relaciones se igualan, ¿sí? Del sistema 1, la presión con la temperatura, e igual a la relación del sistema 2, de presión y temperatura. ¿Sí? Esto ya es un equilibrio mecánico, es decir, acá yo en el sistema ya tengo que tener movilidad de la pared, se tiene que poder mover la pared para que tenga un equilibrio mecánico. Y además, si yo digo, ok, ahora hay transferencia de masa de al menos uno de los componentes en el sistema, estas condiciones que yo acabo de mencionar me conducen al equilibrio químico, que son los tres tipos de equilibrio que nosotros vamos a estudiar acá. ¿Sí?
Yo no podría haber planteado estos equilibrios sin tener una condición, una restricción que me la da la función entropía. Yo lo explico de esta forma para que ustedes entiendan la dimensión que tiene esto y el impacto que tiene esto en los procesos. ¿Lo pueden visualizar ustedes? Que sin esa función, que sin esa definición, yo no podría plantear el equilibrio, por ejemplo, de un sistema. El térmico es el más fácil de percibir porque es como que crecemos y aprendemos a que el equilibrio térmico se da, pero yo calculo que ninguno de nosotros, hasta que vimos esto, nos preguntamos por qué. ¿Se ve esto que estoy mencionando? Bien. Bueno, entonces, a partir de este planteamiento de los equilibrios, ahora sí nosotros podemos hacer estimaciones y cálculos utilizando los distintos tipos de equilibrio, que es lo que vamos a hacer en esta segunda parte del práctico. Bueno, nosotros ya habíamos visto los problemas. Voy a salir un segundo. Habíamos visto ya del problema 1 al problema... Habíamos salteado el problema 3 y habíamos encarado el problema 4. Así que ahora vamos a volver al problema 3. Y vamos a partir desde ahí. El problema 3 lo único que hace es toma las ecuaciones que habíamos desarrollado en el problema 2. El problema 2 era, si se acuerdan, simplemente una suma. Teníamos dos sistemas y cada uno de esos sistemas tenía una relación fundamental en términos entrópicos, y lo que nos preguntaba es, cuando esos dos sistemas se juntan, ¿cuál es la nueva relación fundamental? Era la suma simplemente de las dos relaciones fundamentales de los sistemas individuales. Bueno, acá se toma ese planteamiento y se continúa. Dice, suponer que los dos sistemas anteriores, son a los que me hago referencia recién, están separados por una pared rígida, impermeable y diatérmica. Es decir, conducen calor, ¿sí? Se llama diatérmica cuando conduce el calor. Se llama diabática cuando no conduce el calor, o aislada. Y acá nos pide graficar esta relación entre la energía interna de A sobre la suma de las dos energías internas de A y de B. Ahí tenemos los dos sistemas. Versus entropía. Y ahí tenemos los datos. ¿Cuánto es el volumen de A? ¿Cuánto es el número de moles de A? El volumen de B y el número de moles de B. Los sistemas son los que ustedes pueden ver ahí, ¿sí? Están dibujados. Y además tengo otra restricción o condición, si se quiere, que la energía interna de A más la energía interna de B es igual a 20 calorías. ¿Sí? Bueno, estos son los dos sistemas, los que ustedes ven acá. Y lo que me pregunta es, ¿cuáles son los valores de la energía interna de A y la energía interna de B cuando se alcanzó el equilibrio? ¿Cuáles son los valores de la energía interna de A y la energía interna de B cuando se alcanzó el equilibrio? Bueno, imaginamos que esto partió de una condición inicial y que va a alcanzar el equilibrio en un determinado momento, ¿sí? Bien, el problema me dice que yo grafique esto, ¿sí? Esta relación. En lugar de hacerlo de esta forma, en lugar de graficar esta relación de UA sobre la suma de las energías internas versus entropía, yo lo que les voy a sugerir es, al revés, calculen la entropía en función de esa relación. Simplemente un cambio de eje, digamos, ¿no? Es decir, hacer un gráfico de la entropía en función de esa relación. Entonces yo voy a tener que obtener un gráfico. Yo puedo hacer, primero, para construir esa tabla, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Para construir ese gráfico, una tablita, ¿sí? Voy a hacer una tablita en donde voy a, acá les voy a escribir, les voy a simplemente, escribamos la relación fundamental total ya, que es la suma de los dos sistemas, ¿sí? Esto viene del problema anterior, en donde la entropía del sistema compuesto, AB, es la suma
de las entropías de los sistemas individuales, ¿sí? O sea, esta es la relación fundamental que gobierna estos dos sistemas. Entonces, yo quiero graficar entropía, como les dije, en función de esta relación. Para poder hacer ese gráfico, vamos a armar una tabla, ¿sí? Después les pido a ustedes que lo hagan al gráfico. Armemos una tabla en donde yo voy a poner acá valores de entropía. Y yo, a partir de ahí, lo que voy a hacer, para poder hacer un gráfico, es darle valores, ¿sí? Empezar a darle valores a UA, por un lado, darle valores a V, a la energía interna de V, ¿sí? Y a partir de ahí voy a poder calcular la relación que me pide el problema, que es UA, ¿sí? Sobre la suma de UA más V. ¿Bien? Solamente a efectos de simplificar estas constantes, ¿sí? A efectos de simplificar, yo esto lo puedo igualar a 1, para simplificar simplemente el problema. Después vamos a ver que no nos interesa conocer cuánto valen estas constantes. Si lo conociésemos, el análisis es el mismo, pero los valores de número de moles de A, de volumen de A y energía interna, los números de moles y volúmenes los tengo como datos, ¿sí? Entonces, yo puedo calcular este valor de entropía si, por ejemplo, le asigno el valor de 1 a la energía interna A. La energía interna de B, ¿cuánto va a valer? Acuérdense de esta relación. 19, profe. 19. ¿Y la relación? UA sobre UA más V. 1 sobre 20. 1 sobre 20, ¿sí? Será un número decimal. ¿Sí? Pongámoslo como fracción simplemente para... Bueno, y así yo puedo ir armando y calcular un valor de entropía para eso, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Vengo a esta relación, el número de moles de A lo tengo, volumen de A lo tengo, UA, dije que va a valer 1, ¿sí? Número de moles de B, volúmenes de B, V, dije que va a valer 19, y puedo calcular el valor de S, ¿sí? Lo pondré acá. Después puedo hacer, según cuántos valores yo quiera poner, pero puedo hacer para 2, esto va a valer entonces 18, y esto valdrá 2 sobre 20. Y así yo puedo armar una tabla, ¿sí? Puedo armar una tabla con distintos valores que voy a ir obteniendo de entropía en función de esta relación. Bueno, ¿qué hago? Tengo que graficar eso. Cuando ustedes grafiquen esto, y les pido que lo hagan, denle los valores que quieran, siempre y cuando se cumpla esta relación, ¿sí? De UA más V igual a 20, pónganle si quieren valores de 1,5, de 1,3, los que quieran, y la cantidad de valores que quieran, pero después que hagan ese gráfico, van a obtener y van a ver que llegan a un gráfico algo así como este. En donde tienen la entropía por un lado, ¿sí? En función de esa relación. ¿Sí? Acá está la entropía y acá está la relación esta que dijimos. De nuevo les vuelvo a preguntar, y ahora ya en base a la introducción que hicimos les va a quedar mucho más claro. ¿Dónde está el equilibrio? ¿Dónde el sistema alcanza el equilibrio? Y si alguien me puede decir en qué valor de la relación que ven ahí. En 0,7. Entre 0,7 y 0,6, profe. Sí, por ahí. Ok. De la relación, ¿sí? De la relación, sí. Bueno. Entonces, por acá. Bueno, y ahora yo les pregunto entonces, ¿cuánto es el valor de UA y de V en el equilibrio? A ver si lo calculan. Asumamos que el valor del equilibrio en la relación ahí es 0,65 para tener un valor común. En base a lo que se puede leer está casi en el medio, así que esa relación es ese valor. ¿Cuánto vale UA? Y 13. después, ¿cuánto vale? Ajá, entonces UA vale 13 y V 7. 7. Bien. Fíjense que a partir de la gráfica, a ver, ¿de qué partimos acá? Partimos de una relación fundamental, ¿sí?
Y partimos de poder hacer un gráfico de cómo se comporta la entropía en función de distintos valores que le vamos asignando a la energía interna, que hasta ahí no sabemos dónde va a ser el equilibrio, pero una vez que analizamos el gráfico, como ya sabemos que el equilibrio se alcanza cuando el diferencial de S es 0 o cuando la entropía es máxima, podemos identificar cuál es el punto en el que el sistema alcanzó el equilibrio. ¿Sí? Y a partir de ahí podemos determinar los valores de UA y de V justamente en el punto de equilibrio. ¿Bien? Bueno, lo podemos hacer de forma gráfica, pero conociendo el uso de esta herramienta. ¿De qué otra forma lo podríamos haber planteado el problema? Si yo no quisiera hacerlo de forma gráfica. Esto es adicional, el problema me pide que lo haga de forma gráfica, pero ¿qué otra forma podría haber utilizado yo para plantear el problema? Derivando, igualándose. Bueno, sí, ¿y eso a qué me va a conducir? Y al valor de la entropía. ¿Qué puedo yo plantear una herramienta que ya la tengo, digamos? O que ya la conozco. ¿El sistema hacia dónde va a evolucionar? La pared es rígida e impermeable. Hacia el equilibrio térmico, profe. Hacia el equilibrio térmico. Entonces, ¿yo qué puedo plantear? El equilibrio térmico. ¿Sí? Y dijimos que el equilibrio térmico es la igualdad de temperaturas. Lo escribo así porque así es a la conclusión a la que se llega a partir del análisis que hicimos en la introducción. Pero esto es lo mismo que escribir TA igual a TB. Y ahora, TA igual a ¿qué es? ¿Cómo obtengo yo matemáticamente igual a qué es la temperatura de A? La derivada parcial de la energía con respecto a la entropía. La entropía. Yo conozco la relación fundamental del sistema A y también conozco la relación fundamental del sistema B. Cuando yo planteo la derivada, cuando nosotros analizamos la representación energética, tenemos la derivada de la energía interna con respecto a la entropía, y eso es temperatura. Ahora, cuando yo tengo la derivada de la entropía con respecto a la energía interna, es la inversa de la temperatura. ¿Sí? Es simplemente, esto está invertido en la representación entrópica. Cuando yo derivo la entropía con respecto a la energía interna, obtengo la inversa de la temperatura. ¿Sí? Entonces, derivando esta ecuación, derivando la relación fundamental para el sistema A, obtengo la ecuación de estado, en este caso, ¿sí?, de 1 sobre TA. Si hago lo mismo con la relación fundamental del sistema B, su derivada me da la ecuación de estado para el sistema B de la inversa de la temperatura. Entonces, yo puedo ahora reemplazar estas dos ecuaciones de estado en la igualdad que planteé anteriormente, ¿sí? Porque esto es igual a la inversa de las temperaturas. ¿Bien? Bueno, simplemente llamé a todo el paquete este de R cuadrado sobre B0 tita a la 1/3, porque eso es una constante, a modo de simplificar la ecuación. Todo eso, en este caso, llamé A, ¿sí? En las dos ecuaciones. ¿Qué significa tita? No me acuerdo. En este caso, tiene que ver, digamos, con la distribución molecular del fluido. Lo mismo el B0, digamos, tiene que ver con unas variables microscópicas del fluido, ¿sí? Más que macroscópicas en este caso. ¿Sí? Pero en este problema no nos interesa, si querés, esos parámetros, ni el análisis numérico de esos parámetros, porque no van a variar. Lo que nos interesa es que esos parámetros hoy son constantes, ¿sí? Para este fluido, que es algo muy genérico. ¿Bien? Sí, profe. Entonces, tenemos las relaciones, ¿sí? Tenemos las ecuaciones de estado en función de
la variación de la entropía con la energía interna para cada uno de los sistemas y podemos plantear, por lo tanto, el equilibrio térmico. Bueno, y ahora, ¿cómo podemos seguir? El objetivo es el mismo del problema, pero encarado desde un punto de vista más analítico, si se quiere. Yo lo que quiero obtener ahora es cuánto vale UA y UB, a partir de este análisis planteando el equilibrio térmico que ya conocemos. Bueno, hay que seguir trabajando un poquito más la ecuación, ¿sí? Vamos a intentar en este caso despejar UA, yo podría intentar despejar V, es lo mismo, ¿sí? Acá fíjense que justamente esos parámetros constantes se cancelan porque están del mismo lado, son los mismos en distintos lados de la ecuación, el 1/3 también se cancela. A esta relación NB, N del número de moles del sistema B, volumen del sistema B, número de moles del sistema A, volumen del sistema A, esto son los valores iniciales, digamos, mejor dicho, no son los valores iniciales, son valores fijos, porque no cambian, al ser un sistema que está con una pared rígida y que no intercambia materia, durante el proceso del equilibrio térmico, estos valores no van a cambiar, por lo tanto son fijos. Lo que sí va a ir cambiando, o lo que yo voy a obtener al final, es la energía interna. Así que a estos valores, acá simplemente, también a modo de simplificar la ecuación, en este caso lo llamé K, es todo esto que está acá dentro, el producto de del número de moles y volúmenes, ¿sí? Tiene un número esto que lo podemos calcular a partir de los datos del problema, y a partir de acá yo tengo como incógnitas la energía interna de A y la energía interna de B. ¿Cómo puedo resolver esto? ¿Qué tengo como dato adicional que me va a permitir resolver esto? La La de suma de las energías. Correcto, la suma de la energía interna de A y B, ¿sí? Es otra ecuación. Bueno, acá simplemente lo que hice fue ya incluir esa ecuación, ¿sí? En V, expresando V en función de UA, ¿sí? Como 20 calorías menos UA. Y a partir de acá puedo despejar simplemente UA. Y me da 12,95. ¿Se acuerdan? Hace rato ustedes habían obtenido 13 para UA. ¿Se acuerdan? Y por lo tanto V, 7,05. Entonces, esta forma, inicialmente lo hemos podido plantear a partir de una forma gráfica, que es más didáctica, si se quiere, para entender el tema del máximo en la entropía, que es lo que un poquito hice referencia también en la introducción, pero acá ya lo hacemos desde un punto de vista analítico, planteando el equilibrio térmico. ¿Dónde interviene el hecho de lo que nosotros hemos visto inicialmente, del diferencial de S que sea 0? Eso interviene al principio hasta cuando llegamos a esta ecuación, cuando llegamos a plantear el equilibrio térmico, ¿sí? El diferencial de S0 lo planteamos antes de llegar al equilibrio térmico. Justamente es la herramienta que nos permite llegar a eso, llegar a la conclusión del equilibrio térmico. A partir de ahí nosotros aplicamos el equilibrio térmico. Y en este caso, bueno, despejamos, lo usamos, digamos, para obtener cuáles son los valores de la energía interna de A y B en ese equilibrio térmico. Sí, no sé si alguien iba a preguntar algo. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno. El problema que sigue, bueno, el 4 ya lo habíamos visto en la clase pasada. Veamos el caso del problema 6, que es muy similar. El problema 3 yo lo he planteado ya directamente a los dos enfoques, ¿sí? De la forma gráfica, que era lo que pedía el problema, pero también aproveché el mismo problema para plantear la resolución ya planteando el equilibrio térmico, ¿sí? En el problema 6 tenemos dos sistemas que tienen las siguientes ecuaciones de estado. En este caso el problema ya me provee
en lugar de la relación fundamental de cada uno de los subsistemas, me provee las ecuaciones de estado, ¿sí? Es decir, el 1 sobre T1 igual a todo lo que ustedes ven ahí, y el 1 sobre T2. Es la ecuación de estado para cada uno de los subsistemas, ¿sí? Para el subsistema 1 y para el subsistema 2. Nos da de datos el número de moles de cada uno de los sistemas. Es una pared, de nuevo, solamente que es diatérmica, es decir, no es móvil ni tampoco hay intercambio de masa. Y nos piden calcular cuál es la energía interna de cada uno de los subsistemas cuando alcanzan el equilibrio. De nuevo, nos da de dato que la energía interna total es 6.000 calorías. Bueno, y acá nos da el valor de R también, que nos va a ser necesario para poder hacer el cálculo, porque en las ecuaciones de estado, ahí está el valor de R, ¿sí? En cada una de ellas. O sea, hay que igualar y reemplazar Exactamente. Entonces vamos a plantear el equilibrio térmico, ¿sí? El equilibrio térmico, en este caso, simplemente hago referencia a que vamos al estado final, digamos, o sea, el proceso parte de algún punto y llega a un estado final que es el equilibrio térmico. Como ya tenemos las ecuaciones para reemplazar acá, se reemplazan por las ecuaciones de estado que tiene acá, y la forma de resolución va a ser muy parecida, prácticamente igual, a la que vimos recién en el problema anterior, ¿sí? Es decir, es nuevamente plantear un equilibrio térmico para estos dos sistemas. ¿Está bien? Profe, Sí. cuando solo dice que la pared es diatérmica, ¿se asume que también es En este rígida? caso sí. Sí. Bueno, Sí, sí, para este caso sí. Se podría aclarar, pero en este caso asumimos que es solamente diatérmica. Bueno, y ahora vamos a ver un ejemplo en donde tenemos, además del equilibrio térmico, o mejor dicho, además de una pared diatérmica, una pared móvil. Veamos el problema 7. Dice, dos sistemas particulares tienen las siguientes ecuaciones de estado. Y fíjense que ahora tengo, por un lado, bueno, me da los números de moles de los dos sistemas, y por un lado tengo la ecuación de estado de la inversa de la temperatura para el sistema 1, y tengo la ecuación de estado para la inversa de la temperatura 2. Y también tengo la relación de la presión sobre la temperatura, ¿sí? Para el sistema 1, y la relación de la presión con la temperatura para el sistema 2. Tengo dos ecuaciones de estado para cada uno de los sistemas. Dice, los sistemas están separados por un cilindro que es móvil y diatérmico. Y además tengo como dato las temperaturas iniciales. Del subsistema 1, 200 Kelvin, del subsistema 2, 300 Kelvin. El volumen total es de 20 litros. Bien, el volumen total del sistema completo es de 20 litros. ¿Cuál es el valor de la energía y del volumen cuando se alcanzó el equilibrio en cada subsistema? Y además me pregunta cuál es el valor de la presión y la temperatura. Bueno, ¿qué podemos plantear? Hay que plantear dos equilibrios, profe. ¿Cuáles? El equilibrio térmico y el equilibrio mecánico. Muy bien. El equilibrio térmico, porque sabemos que la pared es diatérmica, por lo tanto conduce el calor, y además como el cilindro es móvil, es decir, el cilindro se puede desplazar, digamos, esto se puede mover, va a haber un equilibrio mecánico también, ¿sí? En donde va a haber un cambio de volumen de cada uno de los sistemas y una igualación en este caso de las presiones también, ¿sí? Bueno. Pero solo primero un equilibrio térmico y después el otro. Correcto. Vamos a plantear el equilibrio térmico, por un lado, ¿sí?
El mismo caso que lo que hicimos anteriormente. Para ello tenemos las ecuaciones de estado, de las inversas de las temperaturas para cada uno de los equilibrios, así que simplemente reemplazamos. Fíjense que acá se va a anular el 3 medios R, que coinciden las dos ecuaciones. Fíjense que yo siempre acá estoy hablando de en el estado final, ¿sí? En el estado de equilibrio. Yo podría llamarle estado final o estado de equilibrio. En este caso es lo mismo, digamos, ¿no? Por eso hago referencia a la energía interna también en ese estado de equilibrio, ¿sí? El número de moles no, porque como no hay intercambio de masa, ese número va a ser el número de moles del estado 1, del sistema 1 y del sistema 2 va a ser el mismo. Bueno, tengo esas dos cosas para plantear. Bien, ahí están planteadas las dos ecuaciones. Pero bueno, tengo ahora dos incógnitas de nuevo. La energía interna final del sistema 1 y la energía interna final del sistema 2. ¿Cómo puedo resolver este sistema? Buscando datos en la otra ecuación, ¿puede ser, profe? ¿En cuál? Planteando el otro equilibrio. Antes de plantear el otro equilibrio, ¿se acuerdan que en el problema anterior, cómo resolvíamos este caso en el problema anterior? ¿Qué dato adicional teníamos? Y teníamos la suma de la energía. La suma de la energía. Y acá no lo tenemos. Bueno, ¿cómo podemos hacer para llegar de alguna forma a eso? ¿Qué Con el dato volumen adicional total. tengo? Volumen total. Tengo el volumen total, pero el volumen total me ayuda a resolver este sistema esta ecuación, digamos, con dos incógnitas. ¿Me ayudaría? ¿Qué necesitaría? ¿Qué otro dato adicional o qué otros datos adicionales tenemos? ¿Qué datos además me da el problema? Del estado Las inicial. temperaturas, profe. Correcto. Me da la temperatura inicial del subsistema 1 y la temperatura inicial del subsistema 2. ¿Qué puedo hacer yo con esos valores de temperatura para el punto inicial? Miren la ecuación de estado de la inversa de la temperatura de cada subsistema. Teniendo ese dato se puede despejar la energía 1 y la energía 2. ¿En qué punto? ¿En qué momento? En el inicio, donde la temperatura es inicial. Correcto, ¿sí? Con los datos de temperatura y con el uso de la ecuación de estado de la temperatura, yo puedo despejar, porque conozco R y porque conozco el número de moles, puedo despejar la energía interna en el inicio. ¿Y de qué me sirve conocer la energía interna del subsistema 1 y del subsistema 2 en el inicio? ¿O de qué me podría servir? Sabría la suma de las dos, ¿cuánto es? Y como esa Ok. constante, me va a dar. ¿Y por qué es constante eso? Por la ley de conservación. No, No necesariamente. porque una variable de estado. Porque es una variable de estado y además porque el sistema, principalmente porque el sistema está aislado con el exterior, ¿sí? No consideramos que haya pérdida de calor o cuestiones por el estilo con el exterior, solamente intercambio entre los dos, entre el subsistema 1 y el subsistema 2. Entonces, volviendo, yo mediante el uso de las temperaturas iniciales ahora, y con el uso de la ecuación de estado puedo calcular la energía interna inicial del subsistema 1. Y lo mismo para, ahí tienen el valor, y lo mismo para el subsistema 2, ¿sí? La energía interna del subsistema 2. La suma de las dos, tanto para el inicio como para el final, va a ser la misma, ¿sí? Entonces, exactamente, acá tengo otra ecuación que me relaciona las energías internas en el estado inicial y también que me relaciona las energías internas en el estado final, ¿sí? Y esa ecuación me va a servir para combinarla con la del equilibrio. Ahí tenemos la misma ecuación para el estado final, ¿sí? Es decir, la energía total del sistema se mantiene constante a lo largo del proceso. Y acá yo puedo combinar estas dos ecuaciones
y a partir de ahí hacer la resolución de las energías internas en el estado de equilibrio. ¿Sí? Es decir, que ahora, en este caso, usé las condiciones iniciales para poder estimar la energía total del sistema, y en base a eso, con la relación del equilibrio térmico, poder calcular el estado final de las energías internas. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Bien. Profe, suponemos que es aislado porque el problema no nos dice, no nos da ningún dato sobre el tipo de sistema. Sí, normalmente cuando hacemos este estudio, este tipo de estudios de equilibrios, estamos trabajando con las interacciones entre los dos sistemas, solamente, ¿sí? Por eso yo sé que la pared que separa los dos sistemas es diatérmica y hago referencia exclusivamente a la pared que separa los dos sistemas. Porque si yo tuviese interacción con el exterior, ya tendría un sistema más, que sería el exterior, y tendría que hacer referencia a las condiciones de frontera también de ese sistema, si es una pared móvil, rígida. En este caso asumimos que la interacción es solamente entre los dos sistemas. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, y ahora tenemos que calcular las temperaturas, ¿no? Porque el problema nos pide, además del el valor de la energía, también nos pide el valor de la temperatura. ¿Cómo lo podemos hacer? Si ya conozco las energías internas finales de cada uno de los subsistemas, puedo calcular las temperaturas, ¿sí? ¿A partir de qué? De la ecuación de estado. R es la constante de los gases, que estaba como dato en el problema anterior. En este no está, pero ese es un valor que uno puede considerar como dato, digamos, siempre, ¿no? El valor de R. La constante de los gases. Bien, así como hicimos uso de la ecuación de estado para el estado inicial, también lo puedo hacer para el estado final, ¿sí? Es decir, usar la ecuación de estado de la temperatura para el estado final, con el valor de la energía interna en el estado final, y a partir de ahí calcular la temperatura, ¿sí? Que es lo que estoy mostrando acá. La misma ecuación de estado aplicada ahora al estado final, y calcular cuál es la temperatura. Fíjense que el subsistema 1 arrancó con 200 Kelvin, y termina con 260. Si yo hago el mismo cálculo para la temperatura del subsistema 2, tengo que obtener el mismo valor, porque es un equilibrio, ¿sí? Se tiene que cumplir el equilibrio, si no es porque hay algún cálculo que tengo mal. Entonces, la temperatura del subsistema 2 fue de 300 Kelvin a 260. Bueno, hasta acá resolví la parte que puede resolver el equilibrio térmico, es decir, con el equilibrio térmico yo pude encontrar los valores de energía interna final y por lo tanto los valores de temperatura final. Pero el problema también tiene una pared que es móvil, entonces eso va a provocar cambios adicionales. Bueno, vamos a analizar entonces ahora el equilibrio mecánico. ¿Sí? Para ello planteamos la relación del equilibrio mecánico entre las presiones y las temperaturas. Tenemos la ecuación de estado que me relaciona de esa relación de presión y temperatura del sistema 1 y de presión y temperatura del sistema 2, así que reemplazamos. Acá simplemente se nos cancela R. Y tengo como incógnitas ahora, a partir de acá, el volumen 1 final y el volumen 2 final. ¿Cómo vamos a resolver este sistema? ¿Qué vamos a usar adicionalmente? Ahora sí. ¿El volumen total? Correcto, el volumen total, ¿sí? Que la suma de los volúmenes 1 y 2 es igual, en este caso, a 20 litros. Bien, entonces, en base a esa segunda ecuación, yo voy a poder calcular ahora cuál es el volumen final, ¿sí? De cada uno de los sistemas en el equilibrio. En este caso, si ustedes lo calculan, me da que es el volumen final 8 litros del sistema 1 y del sistema 2, 12 litros. Y finalmente,
¿Qué me pide el problema? Calcular la presión de cada uno de esos sistemas en el equilibrio, obviamente. ¿Mm? ¿Y qué vamos a usar entonces para calcular la presión? La ecuación de estado. Correcto, la ecuación de estado que me relaciona la presión, el volumen y la temperatura, que ya la tengo como dato, ¿sí? Voy a usar la temperatura del equilibrio, la que calculamos anteriormente, la de 260 Kelvin. Entonces lo vamos a hacer eso para el caso del sistema 1. Acá, bueno, sí nos hace falta el valor de R, y calculamos una presión de 1.33 atmósferas. Y para el subsistema 2 nos tiene que coincidir también el valor de la presión, porque hay un equilibrio mecánico, ¿sí? Al final la presión de los dos subsistemas va a ser la misma. Bien. En este caso, el problema 7, tenemos acá una combinación, digamos, ¿no? De equilibrio térmico por un lado, y además equilibrio mecánico. Y el análisis es así como lo tenemos que hacer. Bueno, ¿hay alguna consulta de esto? ¿Se entendió el problema? ¿Quedó alguna duda? Sí, se entendió, profe. Bueno, vamos a dejar acá. Ya con esto damos por cerrado, digamos, este práctico 5. Obviamente quedan algunos problemas para que ustedes los planteen. Pero bueno, con esto ya terminamos con la resolución del trabajo práctico número 5.